Hola, yo soy Marcela Vallejo y esto es Jardines y Laberintos, conversaciones sobre drogas, políticas y violencias. Este será el inicio del primer ciclo de entrevistas para el proyecto de Drogas, Políticas y Violencias de VIST. Y hoy estamos con Paco Briones, un amigo de México. Paco es cultivador de cannabis medicinal de la zona metropolitana del Valle de México y además se considera a sí mismo un activista por el cultivo de cannabis medicinal y de consumo recreativo. Y hoy, primero les cuento que Paco y yo ya nos conocemos porque hace unos meses yo le hice una entrevista que está publicada en nuestra página y que pueden revisar cuando quieran. Y aquella vez con Paco hablamos un poco sobre la legislación actual en México respecto al cultivo y el autocultivo de cannabis. Y hoy lo invité para que habláramos un poquito de eso. Hola, Paco. Hola, muy buenos días. Bueno, Bueno, o tardes tal vez. sí, quién sabe, todavía no Sí, lo sabemos. Pero para sí, cuando lo vean, bienvenidos todos. claro. Listo. Paco, pues quisiera que empezáramos hablando un poquito de eh, ¿cómo ha cambiado la legislación respecto al consumo y al cultivo de cannabis en México? Bueno, yo creo que ha cambiado demasiado y de inicio lo que más ha cambiado creo que es como la visión que se le ha dado en el 2009 con el primer amparo que se dio para cannabis de la niña Grace. Este amparo se concedió por un derecho a la salud. Hoy los permisos o la declaratoria de inconstitucionalidad que ya tenemos en México desde 2020, pues, y que abre la posibilidad a tener ya un mercado legal de cannabis, hoy se basa en otro derecho, que es el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, de inicio creo que sí ha existido una evolución importante y podemos ver, por ejemplo, el último amparo que fue también en el 2020, donde también ya se habla de la posesión de narcóticos y que también ya quita o quita esa penalización que se tenía con la posesión, ¿no? Porque, bueno, ya podías consumir o con el tema de la declaratoria de constitucionalidad, pues ya puedes buscar, tramitar tus permisos para autocultivo, pero pues seguían las leyes o siguen muchas leyes, digamos, son contradictorias, ¿no? Eh, Puedes tener, pero no puedes portar y creo que se va avanzando pues poco a poco en ese sentido, ¿no? Sí, en aquella ocasión que hablamos a mí me llamó la atención eso que creo que puede suceder en las legislaciones de otros países y es que queda liberado el consumo recreativo para adultos, pero no quedan liberadas las otras partes, ¿no? O sea, no se puede portar, no se puede vender, no se puede cargar, no se puede tener. Entonces, justo esa era la idea de que habláramos. Entonces, ahorita tú mencionabas dos cosas diferentes. Primero, el caso de Grace. Ese Sí. caso, efectivamente, o específicamente de qué se trató. Bueno, el caso de la chica Grace, de la niña Grace, fue una niña que sufría una enfermedad de tipo neuronal, ya sabes, epilepsia, y los tipos era muy agresiva la enfermedad con ella, ¿no? Tenía, se hablaba de más de 200 ataques por semana y obviamente, pues se le hicieron muchos procedimientos médicos. Sus papás llegaron a someterla a un procedimiento que tuvo que ver con desconectarle primero una parte del hemisferio del cerebro y después otro. Y al final llegaron con un médico y que les presentó los beneficios que tiene la cannabis en la salud, ¿no? Y a partir de ahí ellos solicitaron un permiso para poder importar ya de Estados Unidos CBD, en específico CBD, ¿no?
y para mejorar la calidad de vida de la niña. Y la niña pasó de tener 200 a tener solamente 3 ataques, ¿no? Y ese es el primer, digamos, elemento, el primer elemento jurídico en donde la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación pues determina un derecho y que en este caso es el derecho a la salud, ¿no? De acceso a la salud, y otorga este permiso de la cannabis exclusivamente a ella, ¿no? Después de ahí se empieza a plantear que es precisamente a través del disfrute y goce de los derechos que tenemos todos los ciudadanos y que la Constitución nos da, que podemos ir accesando a ciertas libertades, ¿no? Para el 2018 se empiezan a presentar los primeros amparos en donde ya no se alude a un tema únicamente de derecho de salud, sino al derecho de decidir autónomamente cómo quiero vivir y elegir, pues, cuáles van a ser mis actividades lúdicas o de recreación, y el consumo de cannabis puede ser una, ¿no? Y en ese sentido es como la Corte determina que efectivamente, en este caso, las personas que se ampararon tenían razón. De ahí viene un espacio muy complicado en México en donde era difícil solicitar un amparo. ¿Por qué? Porque el amparo depende de que se cumplan con ciertos requisitos, y uno de los requisitos es tener interés jurídico. Al no existir ninguna norma sobre el tema de regulación de cannabis, bueno, pues dependía mucho si el juez aceptaba o no el amparo, pues si él veía que había interés jurídico, ¿no? Es decir, quedaba en una decisión más de juicio de valor de una autoridad que de una norma realmente establecida, ¿no? Creo que eso detuvo mucho el avance hasta que, bueno, pues empezaron la Suprema Corte de Justicia lanza fijada en 5 amparos, que es el procedimiento que tenemos aquí, se hace una tesis jurisprudencial. ¿Qué es una tesis jurisprudencial? Tiene el mismo valor que una ley, es la interpretación de leyes o la manera en que se deben de asumir ciertas normas. Después de 5 amparos, en donde obviamente que fueron en el 2014, 2017 y dos últimos en el 2018, en noviembre de 2015, este, hace precisamente esta declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Basada en que en estas 5 jurisprudencias, pues siempre llegaba a la misma, digamos, a la misma resolución, que era el respeto al libre derecho de la personalidad que tienen todas las personas, pero lo acota y lo limita. Dice, sí, sí tienen derecho, pero no puedes ni comercializarla, ¿no? No puedes alterar el orden público. Esas son como finalmente las dos, como el gran candado que tiene este permiso, ¿no? Y obviamente, pues creo que ahí, en ese sentido, pues sí se empieza a promover un poco el tema del consumo, o que se empieza a promover el consumo de otra manera, cuando pues en realidad la planta de cannabis tiene muchos beneficios medicinales, y hoy no los estamos aprovechando, ¿no? El retraso que hay todavía en el país en la medicina, en los propios médicos, de saber que existe un sistema endocannabinoide. Apenas este año la UNAM acaba de lanzar por primera vez un diplomado para, pues, digamos, como poner en contexto a todos sus médicos de qué es el sistema endocannabinoide, y que sí existe y que tiene una función, y que, pues, el cannabis puede ser una planta que además pueda permitir al ciudadano acceder a fabricar su propia medicina, ¿no? O sea, sin necesidad de ir a la industria. Listo. Ahorita una palabra que tú repetías era la del amparo.
qué tipo de documento es ese o sí, qué tipo de cosa es esa Ok, jurídicamente? el amparo es el mecanismo que tenemos todos los ciudadanos, como lo suena, es ampararse, es decir, buscar acogerse a algo, en este caso es la manera en que nos acogemos a nuestra Carta Magna y peleamos si una autoridad o si un tercero está, digamos, deteriorando mis derechos que por mis derechos naturales y también los que establece pues la Constitución, ¿no? Ah, ok. Y entonces, lo que logro entender también de lo que nos has ido contando es que al solicitar estos amparos, el cambio en el derecho ha sido eso que llaman el derecho vivo, ¿no? O no, que se ha ido organizando a partir de la solicitud. Así es, esa es la manera en la que ha ido evolucionando, pero hay muchas trampas en el proceso, ¿no? Estamos hablando que desde de 2014 a la fecha, pues aunque haya una cantidad, no sé, 1,300 amparos en el país, pues la verdad es mínima porque es muy difícil el acceso. Ahora con la declaratoria, la COFEPRIS hizo una trampa, ¿no? Hizo un esquema de citas para ir a solicitar tu amparo, pero en realidad lo que vas a solicitarle a la COFEPRIS es una cita, no el amparo. Y es eso digo, a solicitarle una cita y no el permiso ya de cannabis, porque en teoría ya tienen que enviarlos. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proceso como distinto para evitar esto que te decía del interés jurídico. Nosotros lo primero que promovimos fue un juicio de nulidad de una actividad, de una autoridad administrativa. O sea, nos fuimos como por el derecho administrativo, digámoslo, y la verdad es que lo que hicimos fue enviar nuestra solicitud a la COFEPRIS. La COFEPRIS lo hicimos por escrito, la entregamos en COFEPRIS, nos selló de recibo en oficialía de partes y después de 45 días la COFEPRIS no nos contestó nada, o sea, no nos dijo si sí o no nos daba el permiso. Y eso en la ley se llama silencio administrativo, es decir, la autoridad calla, pero no quiere decir que no haya resuelto. Y la ley dice que cuando una autoridad, cuando existe ese silencio administrativo, es decir, que no hay una contestación a una petición de un ciudadano, de un tercero, se da un proceso o el resolutivo se llama negativa ficta para el caso específico del tema de la COFEPRIS. ¿Qué es la negativa ficta? Es decir, que aunque no te haya contestado, el no contestarte te quiere decir que no. Es decir, que ya te negó, en mi caso, la solicitud que hice fue de un permiso para el cultivo de cannabis para el autoconsumo. Al decirme que no, o al no decirme que no, sino decírmelo, digamos, de manera tácita, yo inicio un proceso que se llama un juicio de nulidad, es decir, le solicito a la autoridad que le diga a esta autoridad o le digo a un juez que le diga a esta autoridad que no estoy de acuerdo con su negativa y que no estoy de acuerdo porque hay un fundamento que me respalda, que en este caso es pues, la declaratoria de inconstitucionalidad y o todas las jurisprudencias que ya la Suprema Corte había otorgado y efectivamente un juez de lo administrativo nos da la razón y le dice a la COFEPRIS que tiene que cambiar su negativa, aunque fue de manera ficta, ¿no? Eh, le dice que tiene que cambiar y entregarnos un permiso. Lo curioso es que el juez determina que nos dé el permiso hasta que exista la legislación vigente. Y es ahí donde nosotros nos amparamos, ahora sí, ¿no? Porque ocupamos ahora otro derecho, que es el derecho de acceso a la justicia, es decir, exista o no exista una ley en México, mi derecho de acceso a la justicia debe de prevalecer, es decir, para eso existen estas instituciones que deben de hacer prevaler mi derecho. Y para mí no es justo que porque no haya una ley no pueda hacer goce y disfrute de un derecho como es mi derecho a la libre personalidad. Y entonces en eso, pues en eso está en este momento digamos, nuestro dilema. Estamos a días de que
El amparo ya fue, obviamente ya fue aceptado por la sala del Tribunal Judicial y pues ya estamos en espera de la resolución. ¿Qué es lo que pedimos ahí? Que se nos entregue el permiso, no ya que esté la ley, que se nos entregue el permiso hoy, no. Bueno, entonces, ahora sí, si alguien quiere en México en este momento iniciar un cultivo para autoconsumo, ¿no? Teniendo en cuenta que, aunque tú decías que ya es posible el porte, ¿no? Pero me Sí. imagino que no es posible la comercialización y en fin. Pero entonces, si yo quiero tener un cultivo de autoconsumo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir, los pasos a seguir para lograr? De manera Sí, legal. sí, primero tener, estar registrado ante Hacienda, es decir, estar en regla con los impuestos, y eso implica estar registrado en México, se requiere la firma electrónica fiscal, ¿no? Entonces, estar dado de alta es una obligación de todos los mexicanos, o sea, de toda la población económicamente activa en el país, o sea, no requiere un trámite más que ir y solicitar su firma electrónica al sistema tributario. Y la segunda parte es hacer una solicitud por escrito a la COFEPRIS de manera directa, es decir, no solicitarle una cita para un permiso, porque ahí está la trampa, o sea, estoy solicitando una cita, no el permiso. Tengo que hacer un escrito dirigido al director de COFEPRIS, en donde solicito mi permiso. Es un formato libre, abierto, debe ser un escrito, así lo marca la propia COFEPRIS en el formato es el formato D32 y es abierto, es decir, la COFEPRIS tiene como ciertos formatitos específicos, ¿no? Para ciertos permisos, porque no únicamente el de cannabis entrega para fumigadoras, los laboratorios, es decir, es el organismo que regula todo medicamentos y todo este tipo de situaciones, ¿no? Y la COFEPRIS emite que la solicitud para el permiso de cannabis es un escrito libre, es decir, simplemente tengo que solicitar, ser muy claro en lo que solicito, un permiso para el cultivo, producción de cannabis, ¿no? eh, para mi autoconsumo, enviarlo y habrá que esperar 45 días. ¿Por qué 45 días? Bueno, porque en ese periodo de tiempo es lo que establece la ley para determinar si hay un silencio administrativo, ¿no? Es decir, si en los 45 días la COFEPRIS me contesta que no, no pasa nada. Con esa negativa tramito mi juicio de nulidad, que es lo que el primer paso, ¿no? Con una negativa por escrito o con un silencio administrativo, el segundo paso es tramitar un juicio de nulidad, es decir, decirle a la autoridad a la autoridad judicial que una autoridad eh, eh, sobrepasó mis derechos y me negó un permiso, ¿no? Y quiero que cambie esa decisión. Y a partir de ahí, y ese es el juicio que se tiene que iniciar, y es un juicio administrativo. ¿Cómo se hace? Se presenta en línea totalmente, por eso es necesario la FIL, o sea, no necesitas ir a hacer miles de trámites, lo presentas en el Tribunal de Justicia Administrativa en línea, todos en línea, y pues la verdad es que cualquier ciudadano debería de poder hacerlo. Yo no soy abogado, yo soy economista y yo hice mi trámite, no lo hizo un abogado, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque suena muy jurisprudencial todo. Entonces, debe haber, ¿se necesita una asesoría de un abogado o tú conoces a alguien que digamos, asesore o que muestre los pasos o es, vamos a decirlo aquí más claramente, más de lo que No, yo. no, en realidad es que, te digo, nosotros como activistas, pues promovemos y compartimos nuestra experiencia con muchos cultivadores que hoy, por desgracia, pues siguen en el mercado ilegal y que, pues es lo que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Que la gente se dé cuenta que no necesita gastarse 20, 30 mil pesos, porque efectivamente ya hay un mercado. Si tú te metes a Facebook, o sea, hay 7,000 abogados que te ofrecen asesorías y te ofrecen
pues hay un mercado finalmente ya en la cannabis y hay, o sea, eh, ya hay un movimiento financiero alrededor de este mercado, ¿no? Y creo que, bueno, pues es responsabilidad de los que, pues somos promotores, ver hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Yo pienso en esto, nosotros hoy hacemos tinturas, pero pues la idea es que la gente que lo ocupe pueda tener algún día y se acerque y diga, ah, pues yo voy a hacer mi planta y ocupo esta medicina o este complemento o este suplemento para mi enfermedad o para mi tratamiento que estoy llevando y pues lo puedo hacer y no me puedo gastar un peso, ¿no? Y yo lo puedo hacer y tener ahí mi planta y saber qué es lo que en realidad estoy consumiendo, ¿no? Claro, el amparo es, o sea, puedo hacerlo yo para autoconsumir tranquilamente, o es un amparo solo para cannabis medicinal. ¿Hay una distinción? O No, sea, ¿toca no, solicitar algo diferente? Aviso de hay no, el actualizaciones. amparo en realidad es pues para autoconsumo. La comercialización como tal, desde el 12 de enero de este año, la COFEPRIS ya lanzó, digamos, ciertos lineamientos que, pues es eso, ¿no? O sea, ya hay lineamientos para la comercialización de hasta 500 miligramos de CBD en el país y para que los médicos que gustan, que es algo que tampoco ha pasado, puedan obtener una licencia específica y puedan ya estar medicando no únicamente CBD, sino cualquier otro tipo de cannabinoide, ¿no? Y eso está muy padre, pero es poco, digamos, poco publicitado y también es una trampa, o sea, ya existe esa posibilidad del mercado, pero nosotros no tenemos permisos para comercializar y cultivar, entonces es un poco el huevo o la gallina, pero creo que también obedece a presiones del mercado, ¿no? O sea, obviamente hay mercados exteriores ya muy desarrollados en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pues pues esto es el capital, ¿no? Entonces, pues México representa, se estima que para el 2024 el mercado del cannabis en México cueste 423 mil millones de dólares. Imagínate lo que significa eso y pues lo atractivo que se vuelve para muchas empresas. Digo, vemos lo que está pasando en Colombia, ¿no? Con su despenalización, vemos, es decir, ya hay una industria que viene a, a comercializar y a ver esto como, pues, como una industria farmacéutica, sí alternativa, pero pues finalmente industria. Y creo que esa es la parte que como cultivadores nosotros podemos ir cambiando y transformando, ¿no? ¿Crees que se va a permitir el cultivo de cannabis para venta de recreativa, no para venta Sí, medicinal? sin ¿Sí? duda vamos a llegar a ese punto. Y creo que no es un camino corto, pero creo que sí vamos a llegar, o sea, vamos en el camino. eh, hay una, hay un desinterés también por parte de las autoridades a avanzar en este tema. Digo, la Corte ya dijo, ya no hay leyes, o sea, todas las leyes que penalizan el consumo del cannabis están mal, eso es lo que quiere decir en realidad la declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? O estas leyes específicas están mal y habrá que ajustarlas y eso es lo que le solicitan desde hace más de 2 años, se le está solicitando bueno, a partir de la declaratoria, ¿no? Porque esta es una lucha pues que viene de muchos años, ¿no? Y que nosotros no le iniciamos, nosotros estamos ahí también metidos de cientos y de miles de personas, yo creo que no nada más en México, sino en el mundo, pero lo cierto es que ya no hay, pues sí, no hay un interés por parte de los diputados de meter esto a una discusión y tener ya una ley elaborada de cannabis. Yo creo que piensan que el costo es demasiado alto, hay mucho, sigue siendo mucho el prejuicio que hay con respecto a la planta de cannabis, ¿no? Sin duda yo creo que la campaña negra que se orquestó desde los Estados Unidos desde los 20, pues todavía no, o sea, no, de verdad no la hemos podido quitar, ¿no?
y cada vez es más complicado. Nosotros que hacemos gotas y que pues cumplimos con los 500 miligramos de venta, pues lo vemos, ¿no? La gente se espanta aún acerca de la cannabis, ¿no? Claro, es curioso, ¿no? Porque sin duda la guerra contra las drogas ha tenido unos efectos como muy graves, ¿no? Quizá más graves aún que permitir el consumo libre y la venta y en fin. Y una de esas es la altísima penalización. Yo alcancé a leer algo de como una especie de amnistía, creo que esa no es la palabra, providencia, no estoy segura, para liberar personas que hayan cometido crímenes menores relacionados con drogas. ¿Tú sabes algo de esto Sí, en sí, de México? hecho, desde que inició este nuevo gobierno, de hecho, se están liberando, pues sí, ¿no? Por ejemplo, el último amparo que te digo que existe es en el 2020 y fue alguien que lo detuvieron, ¿no? Pidió a la corte impedir que el Ministerio Público determine la acción penal, ¿no? Porque pues llevaba 5 gramos de cannabis en su bolsa, ¿no? Es, y por eso podía estar un gran periodo en la cárcel. Sí, se están valorando, no únicamente estos temas en el gobierno, creo que también de muchos activistas, entre ellos de cannabis, ¿no? Que son presos políticos, ¿no? Y se está haciendo. Pero también no podemos dejar de largo, y nosotros lo vemos, es que pues el mercado ilegal de la cannabis en México sigue siendo muy redituable, ¿no? Y que pues eso también es un grave problema, ¿no? Porque eh, a veces nosotros creemos que el consumidor de cannabis, pues es una persona que tiene más conciencia, ¿no? Al contrario de lo que la sociedad piensa de la gente que consumimos cannabis, los que consumimos cannabis sabemos que pensamos de una manera distinta, ¿no? Y a veces eso no lo reflejamos en nuestro proceder, porque si alguien promueve el mercado ilegal, pues somos nosotros los consumidores, ¿no? Entonces creo que también debe haber un cambio de enfoque en el uso también de la cannabis y de cuáles son sus beneficios, hasta de manera recreativa, ¿no? Porque pues es una planta medicinal, es una planta que lleva por lo menos más que la propia humanidad en la tierra y que en distintas civilizaciones se ha utilizado como acompañante pues de una cosmovisión distinta, ¿no? Y que tiene, pues que eso también tiene su valor y que creo que el consumidor debe de valorarlo así más allá de pues pasar un rato de risa, ¿no? O de diversión, que ese puede ser otro de los beneficios, pero pues creo que debe usarse más, de manera más consciente, ¿no? Claro, sino que es difícil porque el autocultivo, por ejemplo, no es una opción para todo el mundo, ¿no? Pienso en gente que vive en la ciudad, en lugares muy pequeños. Es difícil. Creo que sí hay espacio. Yo veo a los japoneses y veo cómo construyen y cómo arriba en sus edificios pueden poner hoy sus invernaderos y hacen no únicamente para una persona, o sea, estamos hablando de una industria alimenticia montada en muy poco terreno. Creo que siempre tenemos espacio para una plantita, o sea, tampoco necesitamos tener 7,000 plantas, o sea, una sola planta del tamaño que sea, pues nos puede dar muchos beneficios a la salud, ¿no? O sea, en realidad, eh, creo que el consumo de cannabis medicinal debería de ir más en aumento, no en el sentido nada más de las afecciones, sino como un complemento pues a la salud, que aunque tú no tengas nada, de verdad te los tomes. ¿Por qué? Pues porque es homeostasis celular, es el bienestar celular y te puedes mantener de una mejor manera, ¿no? Obviamente, pues siempre con una prescripción médica o con alguien profesional que te pueda llevar de la mano, ¿no?
Claro, pues sí, ¿no? Creo que está relacionado con la idea del bienestar, justamente. Estaba pensando algo, Paco, y es que una de las críticas fáciles y posibles a este tipo de conversaciones es que nosotros estamos promoviendo el consumo. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que es por el contrario, ¿no? Yo creo que la información, estar bien informado nos puede eh, dar la posibilidad de tener un buen criterio y entonces sí tomar una decisión de qué sí consumo y qué no consumo, ¿no? La información es importantísima, el estar informado, el saber cuáles son los efectos y el propio contexto social de la planta, ¿no? No, por supuesto que nosotros no, digamos, promovemos el consumo, lo que sí promovemos es un consumo responsable, es decir, que aquellas personas que ya consumen o que quieren sentir la experiencia que sea a través de eso, de un consumo responsable de cannabis y sobre todo, pues entendiendo que lo más valioso que tiene el cannabis, porque digo, si hoy tenemos la posibilidad legal de poder tener cultivos, es por su capacidad medicinal que tiene, ¿no? O sea, esa es la verdad, ¿no? Y creo que en ese sentido es lo que nosotros más promovemos, ¿no? Su uso como una planta medicinal, ¿no? Y que puede ayudar en muchos sentidos, porque en realidad quien dice que lo hace recreativamente, pues también lo hace su uso medicinal, es decir, cada que lo hace de manera recreativa ocupa esos beneficios medicinales, ¿no? Y que también creo que no, pues no hay tanto un riesgo con el cannabis porque pues las mismas, los mismos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia pues establecen lo blando que puede ser esta droga, ¿no? Si lo vemos en el sentido de droga, en esta visión de droga como tal, ¿no? eh, la pone en niveles iguales hasta por debajo como el de lo que es el alcohol y el cigarro, ¿no? Eh, hace un estudio o valora los efectos adictivos y los daños a la salud de cada uno de estos tres elementos y obviamente pues la cannabis pues sale muy bien librada estos tres elementos y no así el alcohol y no el cigarro. Y hoy a veces estamos un poco como espantados de este tema de la cannabis cuando tú puedes ir a la tienda y comprarte una cajetilla de cigarros, que es un problema de salud mundial, ¿no? O el consumo de azúcar que tenemos que, ese ni siquiera lo vemos como una droga cuando es sumamente adictiva al cuerpo humano el azúcar, ¿no? O sea, yo vuelvo a lo mismo, es un poco la hipocresía moral que hay de repente en la sociedad en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, yo puedo decirte y que estoy de acuerdo que alguien me diga, es que promuevan el consumo o está mal que estén haciendo esto, pero pues nunca he oído su voz decir algo en contra de el alcohol o el cigarro o el azúcar, ¿no? Y hoy se venden y sí es cierto, tienen unas tasas impositivas altísimas, todo este tipo de bienes, pero los puedes comprar o sea, si tú caminas aquí en México de 5 tiendas o 5 locales, en una encontrarás alcohol y cigarros, ¿no? Y bueno, pues ahí están los problemas de salud pública que tenemos y ver si el consumo de cannabis hoy representa un problema de salud pública, porque tampoco nosotros estamos diciendo, pues eso, que pase eso, que lo puedas comercializar de esa manera, ¿no? Entendemos que debe haber precisamente permisos, reglas, ¿para qué? Pues para tener una buena, pues un consumo responsable, ¿no? Alguien que no consume responsablemente azúcar se vuelve diabético, entonces no es la sustancia, es la cantidad y la decisión que tú quieres hacer. Ahora,
que ya se ha demostrado y en esos mismos, en esas mismas resoluciones la autoridad lo establece que pues el efecto adictivo de la cannabis químicamente no existe, o sea, es psicológico nada más, ¿no? Claro, y estaba pensando para ir cerrando también en el derecho a la información, ¿no? Porque no sé qué tantos ciudadanos mexicanos conocen, digamos, este procedimiento del que hablamos hoy y estas posibilidades, ¿no? También es eso. Sí, yo creo que muy pocas, ¿no? Muy pocas personas y que también hay una intención de la autoridad de no entregar los permisos, o sea, una vez que a nosotros el tribunal falló a nuestro favor, la COFEPRIS solicitó un recurso de revisión ante la Suprema Corte, le fue rechazado, ¿no? Pero la intención es no otorgarlos, ¿no? O sea, la autoridad no tiene una disposición por promover este tipo de amparos o por dar este tipo de permisos. Por el contrario, eh, utiliza técnicas dilatorias para que, pues, entre más se tarde y más te desesperes, eh, no lo puedas permitir. Pero esto también es un tema de constancia y de pues de saber que no necesitas tener mucho dinero, solamente un poco de paciencia, ¿no? El proceso, en mi caso, ya, bueno, al mío se ha alargado mucho porque obviamente fue la primera experiencia, ¿no? Pero hoy ya conocemos a más detalle y creemos que el proceso no tarda más de un año en que tú lo puedas realizar y obtener este permiso, ¿no? Más o menos. Porque ya saben, digo, cuando iniciamos lo enviamos a una autoridad y esta autoridad lo mandó hasta que llegamos con la autoridad adecuada, o ya sabemos quién es la autoridad adecuada, en dónde presentarlos, entonces ya es muy simple hacer el trámite, ¿no? Es un juicio administrativo, ¿no? Frente a la comisión especializada, déjame te doy el nombre exactamente. Mm, mm, Bueno, Perdón, pero cuando perdón. tú estabas terminando derecho, ¿ya terminaste? Sí. ¿Ya? Mande, sí, sí, sí. Te quería dar el nombre de la autoridad No, con la que decía que si ya terminaste tus estudios de derecho. no, no, todavía no. Fíjate que de hecho me he retrasado un poco porque, pues la verdad es que entre las plantas y el trabajo, pues me cuesta un poco de trabajo, pero precisamente lo paré casi un año y ayer inscribí dos materias que debo por ahí del quinto semestre, las voy a pagar para ya pasar muy bien. Pues ya no las pude presentar, esa es la verdad, pero ahí voy, la verdad es que ahí voy con el tema de la licenciatura. Y te quería comentar exactamente, te decía la autoridad a la que se debe presentar este pues sí, esta solicitud o más bien ya el juicio, porque obviamente pues autoridades administrativas hay muchísimas, pero es ay, perdón por no tenerlo, Tranquilo. pero se me fue. Eh, mm, Pero no es la COFEPRIS ni el juzgado administrativo. es un lugar específico del juzgado administrativo Ujú. y que se tiene que presentar directamente en esa sala, porque si no se presenta en esa sala, eh, es la sala especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ah, ok. O Bueno. sea, en esa sala se tiene que presentar directamente el juicio de nulidad y el proceso más o menos de un juicio de nulidad es de 120 días hábiles, ¿no? Pero ya estás, pues ya con ese juicio no hay forma de que te nieguen, pues tu permiso, ¿no? Te puede pasar lo que me hicieron a mí, que te digan, aquí está tu permiso, pero hasta que esté la legislación, y eso no puede ser. Bueno, pues yo te gradúo ya de abogado.
¿Perdón? Ya te graduaste de abogado aquí hablando de Sí. todo. Pues, espero que haya servido un poco y obviamente, pues, si tienen alguna duda, que los contacten y con gusto nosotros los ayudamos a hacer un trámite, o sea, que los contacten a ustedes y ya. Eso, yo creo que en esta publicación de YouTube la gente podrá poner sus comentarios. Paco dirige la cooperativa Toque, que es una cooperativa familiar de producción de CBD medicinal, ¿no? De tinturas de CBD con otras plantas. Sí. Y la idea, pues, es continuar con estas entrevistas y esta serie. Entonces, también les invitamos a que se suscriban a este canal y que creo que es la campanita esa para que les llegue la información. Y listo. Muchas gracias, Paco. No, a ti, Marci, muchas gracias y pues nos estamos saludando pronto. Listo.